La Voz del Archivo, un podcast del Archivo General de la Nación. En este espacio conocerás más sobre la labor de nuestra entidad, sus servicios y la importancia de los archivos en la preservación de la memoria del país. Bienvenidos. Este es un programa emitido en Radio UNAL, en el formato de la Memoria de la Nación y que hace parte del repositorio del podcast La Voz del Archivo. Bienvenidas y bienvenidos a la Memoria de la Nación, un espacio lleno de historia, archivos y memoria. Hoy vamos a explorar una historia de silencios y de voces rescatadas. Una historia que cuestiona lo que creíamos saber sobre nuestro pasado. Quiero darle la bienvenida a mi compañero Kevin Hernández. Bienvenido. Hola Mario y hola a todas las personas que nos acompañan una vez más en nuestro programa. Durante siglos, la historia se escribió principalmente con pluma de hombre. Los grandes relatos, las gestas y la vida pública estuvieron dominadas por figuras masculinas, mientras que la presencia de la mujer, sus luchas, sus logros y su vida cotidiana quedaron ocultas, incluso silenciadas. En nuestro programa nos acompaña Melina Sofía Mercado, magíster en gestión documental y autora del artículo Los archivos con voz de mujer, publicado en la edición número 25 de la revista Memoria. Melina ha seguido el rastro de mujeres del siglo XIX, como madres que reclamaban la pensión de sus hijos, jóvenes que desafiaban el yugo familiar, víctimas de violencia que encontraron justicia y comerciantes que forjaron su independencia económica. Bienvenida Melina, muchas gracias por aceptar la invitación a la Memoria de la Nación. Hola, el placer es mío. Muchas gracias al Archivo General de la Nación por permitirnos hablar de archivos con voz de mujer. Bueno, Melina, pues te reiteramos el agradecimiento por acompañarnos el día de hoy. Su investigación que produjo este artículo que se titula Mujer Caribe y habla de darle voz a la mujer a través de los archivos. ¿Qué significa que los archivos tienen, entre comillas, voz de mujer? Y también cómo un documento antiguo puede hablar de y por las mujeres de una época pues en la que, como usted misma señala, su presencia era opaca. Bueno, con este trabajo de investigación empezamos a concebir los archivos como un conjunto de voces, unas que quizás se escuchan más que otras, algunas que están en total mutismo, pero en la medida en que se quiere o se investiga sobre ellas, empiezan a escucharse. Son voces de seres humanos, de fenómenos, de acontecimientos, de cifras, que con el actuar de los investigadores o de cualquier persona que se acerque a los archivos, es como que van subiendo los decibeles y se van escuchando. En el tema específicamente de la construcción de memoria histórica, tomando como referencia a Paul Ricoeur con su obra La memoria, la historia y el olvido, es maravilloso entender cómo las construcciones de memoria nacidas de los archivos pueden darle voz, en este caso, a la mujer. Cuando uno hace el recorrido de la búsqueda de la existencia de la mujer, sea de forma implícita o explícita, en el archivo, el hecho de que no haya mucha evidencia sobre la mujer también habla de la mujer y de ese ocultamiento del que hemos hablado. Entonces, el trabajo está en adentrarnos en las fuentes documentales desde las herramientas que nos dan las ciencias sociales, en este caso la historiografía. Y fíjate que las diligencias sumarias son una serie documental muy rica por su extensión, por la forma de relato que tienen, y de lo que se trataba era de encontrar la voz de la mujer en el discurso del documento. A mí eso me pareció maravilloso. Fueron muchas horas de lectura. Tuvimos que acudir a la palografía para poder transcribir algunos de los documentos con el propósito de escuchar esa voz. Y vuelvo a usar como una analogía. Es como ponerse unos audífonos muy potentes para escuchar esas voces. Así como tienen voz de mujer, los archivos también pueden tener voz de niños, de niñas, adolescentes, envejecientes, desplazados. Es cuestión de ponerse en la tarea de investigar en las fuentes documentales y comentar en sintonía para poder escuchar esas voces. Y en su artículo usted toma una distancia prudente de otras corrientes feministas y se enfoca en lo que denomina, abro comillas, el feminismo de la complementariedad. ¿Por qué fue este el enfoque más adecuado para leer los documentos históricos y qué fue lo que le permitió descubrir sobre la esencia femenina en el Magdalena Grande? Primero, debo aclarar que el feminismo de la complementariedad es una corriente del pensamiento feminista, no es un término propio. Y también hay que darle crédito al tutor de mi trabajo de maestría, porque hay que señalar que
este artículo en particular es un subproducto del trabajo de maestría, que a su vez es un producto del proyecto de recuperación del archivo histórico del Magdalena Grande, que se hizo por allá entre el 2009 y el 2013, más o menos, con una subvención del programa DADI y una contrapartida de la Universidad del Magdalena. El profesor Eduardo Mancipe, él es filósofo, y quien leyó los primeros escritos sobre la investigación, nos sugirió que dentro de las lecturas para la estructura del marco teórico consultáramos a Edith Stein, específicamente sus escritos sobre antropología y pedagogía. Edith Stein es el nombre de pila de Sor Teresa Benedicta de la Cruz. Ella es una santa alemana de origen judío que murió durante el Holocausto. Esta lectura fue reveladora porque hasta ese momento, y hablo en primera persona, yo, Melina, conocía las luchas feministas desde las dos corrientes originarias del feminismo. Una que era la devaluación de lo masculino, que es el primer feminismo, y el otro, la idea de que hombres y mujeres somos iguales, es decir, el feminismo de la igualdad. Ambos tenían un sentido muy radical, y esa radicalidad como que en principio no convencía. Entonces, con la lectura de Edith Stein surge este concepto del feminismo de la complementariedad, porque pone sobre la mesa aspectos que llama específicamente femeninos sin que eso degrade el rol, el papel, la naturaleza de la mujer. Tampoco disminuye o denigra lo masculino y ese tono conciliador, respetuoso, ese tono poco beligerante, resultó para nosotros el más adecuado para conocer el rol de la mujer y esas características tan específicas que nos hacen valiosas, porque justamente la construcción de memoria histórica debe conciliar en la medida en que sea posible, alejándose de tensiones que en definitiva no favorecen aquello sobre lo cual construimos memoria. Entonces, al leer a Stein y encontrar en el feminismo de la complementariedad la posibilidad del valor, de hablar del valor de la mujer sin tener que descalificar lo masculino, tuvimos claro que esa era la clave en la que enfocaríamos el trabajo. Yo quisiera también preguntarte, pues ya que uno de los datos más importantes que hay en su investigación es que solo el 1.32% de los registros documentales revisados mencionaban o estaban relacionados con mujeres. Desde su perspectiva, ¿esa escasa presencia es un reflejo de la realidad social de la época o es más bien un síntoma de la exclusión del relato histórico? Bueno, sin lugar a dudas, la escasa presencia refleja la realidad social de la época, pero ahí está, insisto. El que sea poco también da cuenta del rol de la mujer. Es decir, aún en medio de la poca presencia de lo femenino en los documentos, algo develaron. Entonces, eso es rescatable. También hay que tener en cuenta que fue una investigación limitada en cuanto al periodo de estudio y aún así se pudieron encontrar evidencias documentales sobre la mujer. Habría que pensar, por ejemplo, en indagar en otras series documentales o en un periodo de estudio más amplio, entre otros aspectos propios del diseño de cualquier investigación. Pero lo más importante es que los documentos deben ser revisados juiciosamente para llegar a la entraña del objeto de estudio. Si nos quedamos en que no hay presencia femenina, pues no abordamos los documentos. Entonces uno tiene que llegar también como con una mirada un poquito más amplia. Y en este caso el rol de la mujer, a pesar de la poca existencia de evidencias documentales, la exclusión del relato histórico no es y es una opinión muy personal, la exclusión del relato histórico de la mujer no es una responsabilidad atribuible a los archivos como archivos y a su conformación, sino que obedece más a los ejercicios historiográficos, a esto de escribir historia, que quizás no han ahondado en el rol de la mujer, de sus tensiones, sus limitaciones propias o impuestas, etc. La historiografía se basa en fuentes documentales, entre otras fuentes. Entonces, la historiografía como construcción intelectual quizás no le ha dado el despliegue que merece a ciertos temas, que entre esos la mujer. Y es que el ejercicio historiográfico tiene una carga de subjetividad que también es difícil de salvar. Por eso la invitación, reitero, es la de volver la mirada hacia las fuentes documentales con el propósito de encontrar lo que hasta ahora quizás ha pasado desapercibido, con o sin intención. Pero qué bonito sería replicar esta investigación abordando otros periodos de la historia, en otros archivos, pero seguir haciendo investigaciones de tipo social, lideradas por los mismos archivistas, en especial hechas por mujeres archivistas sobre las mujeres. Bueno, muy interesante este programa que estamos teniendo el día de hoy.
Contrario a la imagen de pasividad, usted encontró casos de mujeres que actuaban como accionantes jurídicos, reclamando bienes o denunciando delitos. ¿Qué nos dicen los casos de mujeres como María Teresa Velas o María Josefa Pérez sobre la agencia, la valentía y la capacidad de las mujeres para navegar un sistema legal y administrativo predominantemente masculino? Bueno, primero ambos casos nos dicen que si miramos más profundo en los archivos podemos encontrar a la mujer siendo heroína en su cotidianidad, en una sociedad patriarcal, y me detengo para aclarar el uso de la palabra patriarcal, porque es que ha caído en un uso y abuso últimamente y desafortunadamente se entiende en muchas ocasiones como un término despectivo y que, pudiéndole aportar a las luchas feministas, parece que les resta. Cuando hablamos de patriarcal nos referimos al predominio del hombre en una sociedad o grupo, sin entrar a calificarlo como bueno, malo, suficiente, insuficiente, abusivo, simplemente como que el hombre predominaba. Entonces, en esas dos diligencias sumarias vemos a la mujer resolviendo sola lo que la vida le presenta. Una vez más, si llegamos a los archivos con esos audífonos potentes que mencioné al comienzo, a manera de analogía, podemos oír esas voces hasta entonces silentes, y ponerlas en un contexto que les reconozcas las pequeñas victorias que obtiene la mujer en su día a día. Es amplificarlas a través del ejercicio de reconstrucción de memoria histórica, es reescribir nuestra propia historia. Y segundo, en ambos casos se demuestra que la mujer sigue haciendo frente hoy a las mismas exigencias a las que se enfrentaba en el pasado. La diligencia sumaria sobre los billetes de deuda pública relacionados con María Teresa Velas, que involucraba también a varios hombres. Se trata de una madre que reclama unos billetes de los que era titular en vida su hijo. Por fortuna, la misma diligencia evidencia que no hubo diferenciación entre el tratamiento recibido por los hombres, los demás solicitantes, y la petición que hace esta mujer. Además, que ella eleva las peticiones ante las autoridades con presteza, poniendo siempre presente su rol de madre. Y en el caso de la diligencia sumaria sobre María Josefa Pérez, que solicita información de testigos para comprobar que su esposo, su finado esposo, manifestó en vida la defensa del gobierno legítimo del Estado del Magdalena, ella lo que busca es que con ese reconocimiento, ella y sus hijos, porque también actúa en representación de sus hijos y una vez más se pone de relieve el rol de la maternidad, puedan acceder a la herencia de su esposo. Dos mujeres que perdieron a hombres en su vida, una a su hijo y la otra a su esposo, pero que se abren paso en medio del patriarcado, entendido como la predominancia del rol masculino. Entonces, son las mismas luchas ayer y hoy. Melina, usted en su artículo relata el conmovedor y doloroso caso del estupro de Tomasa Bornachera, una niña pues de tan solo 9 años. Usted destaca que las autoridades de la época actuaron con respeto y el agresor fue condenado. Considera que rescatar estos casos de justicia, aunque sean excepcionales, es crucial para una memoria histórica que no solo se centre en victimización, sino también en la reivindicación de los derechos. La operación historiográfica tiene una carga de subjetividad que es difícil salvar. Entonces, la historiografía hecha por mujeres sobre mujeres tiene esa carga de escribir o reescribir la historia, sintiendo en carne propia los rigores de la marginación, el ocultamiento, la subvaloración. Pero creo, y vuelvo, es una opinión muy personal, que es necesario dejar de construir memoria histórica desde el victimismo y más bien enfocarnos en evidenciar nuestros logros, nuestro valor, nuestra resiliencia, nuestra especificidad y nuestro impacto en la sociedad, en la familia, en nuestro entorno. Ya nos sabemos víctimas, es decir, hemos atravesado por un camino en el que cada gesta, desde la obtención del derecho al voto, significó mucho, mucho trabajo. Entonces, sí abogo por una construcción o reconstrucción de memoria histórica desde nuestros logros y no desde nuestro rol de víctimas.
Y bueno, para las personas que hasta ahora se están conectando a nuestro programa del día de hoy, aquí en la Memoria de la Nación, les queremos recordar que nos está acompañando Melina Sofía Mercado. Ella nos está hablando sobre el artículo que escribió para la edición número 25 de la revista Memoria, titulado Los archivos con voz de mujer. Entonces, este artículo lo pueden encontrar en nuestra página web www.archivogeneral.gov.co y en la sección de recursos. En el apartado de publicaciones van a poder encontrar todas las 25 ediciones de nuestra revista Memoria y por supuesto este artículo tan interesante para que ustedes puedan profundizar mucho más sobre lo que nos está contando Melina el día de hoy. Y bueno, usted describe su investigación como una, lo cito, bifurcación de dos realidades paralelas, la mujer y su opacidad y el archivo histórico del Magdalena Grande y su falta de valoración. ¿Por qué reivindicar la memoria femenina es al mismo tiempo reivindicar la importancia de los archivos históricos? Bueno, porque ambos, mujeres y archivos, han sido marginados a lo largo de la historia. Ya hemos hablado del ocultamiento de la mujer en la historia, pero ¿y qué hay de los archivos? Aún hoy hay entidades en las que se solapa la función archivística y no hay una unidad administrativa centrada en los archivos, con asignación de presupuestos orientada a las necesidades de esa unidad, pensada y coordinada desde ellas y formulada por archivistas competentes e idóneos. Es un poco lo mismo que ha sucedido con la mujer. La unidad administrativa de archivos en algunas ocasiones se solapa en dependencias de más alto rango en la jerarquía institucional y pareciera que pensaran otras unidades, otras personas sobre las necesidades de los archivos. Es un poco también lo que ha sido la historia de la mujer representada por su padre y luego de su padre, si su padre falta, por el hermano, y si el hermano falta, entonces por su esposo. Entonces es también una forma de marginación y ocultamiento la que han vivido los archivos. La misma conformación de los archivos desde las etapas más tempranas del ciclo de vida es accidentada, desde la producción de los documentos en los archivos de gestión, porque hay que enseñarle a los productores que algunos nacen siendo históricos y que en consecuencia deben ser cuidados, protegidos y conservados. La misma labor se ha hecho desde las mujeres para que la sociedad entienda, comprenda que deben ser cuidadas, protegidas, preservadas en su esencia femenina, y de la misma forma el Archivo Histórico del Magdalena adoleció de esa marginación. Apenas hoy emerge como el gran archivo que es en todo su valor y esplendor, e investigar sus fuentes documentales es una forma de reivindicar años de abandono también. Usted también menciona, entre comillas, el paradigma postcustodial en el ámbito de la archivística. Para quienes no estamos familiarizados con este término, ¿podría explicarnos en qué consiste este enfoque y cómo transforma el rol del archivista de ser un guardián de los documentos a ser un actor clave en la construcción de la memoria, especialmente la memoria femenina? El paradigma postcustodial o el enfoque postcustodial sitúa al archivista como un gestor de información y no como un mero guardián, independientemente del objeto de construcción o reconstrucción de memoria histórica o de cualquier investigación social. Yo debo confesar que esto del paradigma postcustodial lo aprendí con el trabajo de investigación, porque lo viví cuando presenté el tema de investigación. Como decía, el artículo nace del trabajo de grado de maestría. Y en ese momento se esperaba que los trabajos de grado fueran en archivística, y lo pongo entre comillas. Es decir, que fueran disciplinares, centrados en la disciplina archivística. Y hacer o pretender hacer algo de historiografía, porque yo entiendo que es una pretensión lo que yo hago, una pretensión de historiografía, desde y por los archivos, se entendía en aquel momento, estoy hablando del año 2013-2014, que eso se alejaba de lo disciplinar. Entonces tocó sustentar cómo la metodología de la investigación guardaba relación con el quehacer archivístico. Y ahí aprendí que hay dos paradigmas. El primero, que es el paradigma custodial, el paradigma historicista, patrimonialista, tecnicista, nace en el siglo XIX y se mantiene incluso hasta la primera mitad del siglo XX. Ese paradigma tiene una visión tradicional de las ciencias documentales, enfocado en el trabajo de los bibliotecarios y de los archivistas y concibiendo el documento como algo estático. Se reduce el rol del archivista a guardar, conservar y organizar fondos documentales.
Luego, con la aparición de las tecnologías de la información y las comunicaciones y el advenimiento de la sociedad de la información, surge el paradigma postcustodial. Este paradigma también se conoce como paradigma científico informacional y tiene en Fernanda Ribeiro una mujer reflexiona sobre este paradigma. Los imperativos del paradigma postcustodial son indagar, comprender, explicar, o sea, conocer la información social por medio de modelos mucho más exigentes y eficaces en lugar de la práctica empírica que generalmente compone el conjunto de reglas del quehacer archivístico, procedimientos estrictos de creación, clasificación, ordenación, recuperación. Yo lo pongo en términos sencillos así. Es como crear líneas de conexión entre la información contenida en los archivos y la realidad social en la que, como archivistas, estamos inmersos, hasta llegar a un gran tejido o pieza de tela que nos permite explicar la realidad social con sustento en las fuentes documentales. Bueno, ya empezamos a llegar a la parte final de este interesante programa que hemos tenido el día de hoy con Melina Mercado. Bueno, al final del artículo usted propone varios horizontes de acción, como crear un censo de series documentales sobre la mujer. De todas estas propuestas, ¿cuál cree usted que es la más urgente o la que podría tener un impacto más inmediato sobre la forma en que entendemos nuestra historia nacional? En el artículo se mencionan varias acciones sin un orden específico, pero un punto inicial podría ser que desde, por ejemplo, el Archivo General de la Nación se converse sobre el paradigma postcustodial y que se pueda repensar el rol de los archivistas en Colombia, dejar, como dije antes, de ser solo guardianes y empezar a hablar con presteza de temas sociales que están reflejados en los documentos. Es que nadie conoce mejor las fuentes documentales que el archivista que las administra. De ahí podrían desprenderse muchas más acciones. En lo que tiene que ver con memoria histórica sobre la mujer, hay que decir, por ejemplo, que la ley de víctimas, la 1448 del 2011, dinamizó todo lo que tiene que ver con memoria histórica. O sea, empezamos a hablar de memoria en términos mucho más formales. Si bien esta ley nace con un enfoque centrado en las víctimas del conflicto armado y exige a las instituciones organizar y conservar los archivos relacionados con las víctimas, también es un enfoque que se puede aprovechar para los demás temas, objetos de estudio y de construcción de memoria histórica, guardando las debidas proporciones, porque también hay que ser muy respetuosos con la condición de víctimas del conflicto armado. Pero ¿y si empezáramos a identificar elementos que nos permitan la reconstrucción de la memoria histórica sobre la mujer en los archivos del Estado? Por ejemplo, habiendo laborado en 2 instituciones de educación superior, tuve la posibilidad de conocer cómo los archivos universitarios pueden ser un espacio para conocer la sociedad colombiana desde diferentes aristas. Y si, por ejemplo, indagáramos en los archivos universitarios sobre las condiciones de acceso a la educación de las mujeres cabeza de hogar, eso en las oficinas de admisiones de las universidades es un tema riquísimo sobre el cual se puede investigar, o sobre la mujer científica desde los archivos universitarios. Eso también es luchar por los derechos de las mujeres y establecer conversaciones con base en fuentes sólidas. Bueno, Melina, y para finalizar, no sin antes agradecerte todo lo que nos has contado a lo largo de este programa, me gustaría saber qué mensaje le daría a la ciudadanía y a las instituciones sobre la importancia de visitar, apoyar y proteger el Archivo Histórico del Magdalena Grande como un tesoro no solo regional, sino de la memoria de toda la nación. Los fondos que alberga el Archivo Histórico del Magdalena Grande tienen una riqueza histórica maravillosa. Yo adoro ese archivo. A la ciudadanía, en especial a la ciudadanía de Santa Marta y del departamento del Magdalena, le diría que visite el archivo. Es un espacio, además de que está en un edificio hermosísimo al pie de la bahía, que lo visiten, que le enseñen a los más pequeños a valorar los documentos en general y los del Archivo Histórico del Magdalena Grande en particular, como un reflejo de ese micromundo en el que viven, en ese mundo caribe. A las instituciones, pues mi humilde mensaje sería salvaguardar el archivo. Sé que en la Gobernación del Magdalena hay un profesional muy, muy competente, muy comprometido con los archivos, que también fue mi profesor de universidad, el profe Miguel León,
que está haciendo un trabajo encomiable por los archivos de la Gobernación y por el Archivo Histórico del Magdalena Grande. A él hay que apoyarlo y rodearlo porque la verdad está haciendo un trabajo maravilloso. Y a los archivistas a repensar nuestro rol y proponer metodologías de acceso a los documentos un poco más flexibles y de acuerdo con las necesidades de quienes consultan los documentos. A ellos nos debemos, a quienes van a los archivos a investigar, a conocer. Melina, pues no me queda nada más que agradecerle por haber aceptado la invitación a la Memoria de la Nación. A la Gene, muchas gracias por el espacio, por abrirnos estos canales de comunicación en los que podemos hablar libremente sobre las inquietudes que rodean el ejercicio de la función archivística en estos tiempos en los que las necesidades informacionales nos exigen ser mucho más que custodios. De verdad, muy agradecida por la oportunidad. Y de esta manera llegamos al final de este episodio en la Memoria de la Nación, un programa realizado por el Archivo General de la Nación y transmitido a través de Radio UNAL. Así es, Mario, muchas gracias también por acompañarnos el día de hoy, gracias a Melina y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta pronto.